A ver, decime, ¿cómo Tengo estás? una duda, todo bien, hola. Nada, estaba leyendo el tema del artículo 33 con respecto a los derechos implícitos que habíamos visto la semana pasada y estaba pensando en la incorporación de los tratados a partir del artículo 75, inciso 22, que nombra, bueno, muchos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y es como que también los tratados empiezan a formar parte de lo que es el bloque constitucional, o sea, forman parte de la Constitución. Y nombra, por ejemplo, no sé, la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo cuarto nombra directamente el derecho a la vida, en el 14 el derecho a réplica, rectificación o respuesta. Entonces es como que de alguna manera ya no dejarían de ser implícitos esos derechos y no pasarían a ser técnicamente explícitos, o ya Mirá, se puede. sí, la acotación que vos hacés es perfecta y yo no quise introducir todavía ese tema, que está bárbaro que vos lo hagas, porque va a ser un tema especial que vamos a tratar la semana que viene y nos vamos a detener mucho sobre eso. Lo que vos decís es así como estás diciendo. Ahora, siempre el artículo 33 nos sirve a nosotros como podríamos decir, una especie de comodín, porque como vos bien dijiste hoy, el derecho a la vida, el derecho de réplica también, en el Pacto de San José de Costa Rica, que incluso hubo fallos al respecto, que ya lo vamos a estudiar, que la Corte lo tuvo que interpretar, porque tenías un tratado que lo mencionaba y la Constitución no. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Ahora, que quizá ahora el derecho a la vida, como vos estás mencionando, el tema del derecho a la réplica, el tema del honor, y como otra serie de garantías, sobre todo que se dan en materia penal, ya no sean implícitas porque tenemos esos tratados con jerarquía, no quiere decir que el artículo 33 deja de tener vigencia ni validez, porque quizá existen otra gama de derechos o de garantías, ¿sí?, impensados a hoy día, ¿bien?, que dentro de un cierto tiempo pueden pasar a comenzar a gestarse y no estar mencionados en algún tratado o en algún, de los que tienen jerarquía constitucional o de la Constitución. No sé si soy clara. Esos derechos que vos mencionaste específicamente, la respuesta es sí. Hoy día los tenemos incorporados a nivel constitucional por los tratados. Bien, no en la Constitución específicamente, pero sí en estos tratados que tienen jerarquía. A tu pregunta la respuesta es sí, pero el artículo 33 no deja de tener vigencia por toda esa gama de derechos que todavía, quizá algunos ni se gestaron, pero que quizá no están previstos todavía en la legislación. ¿Se comprende lo que quiero decir? Claro, sí, Vamos sí, a perfectamente. Vamos a volver sobre este tema la semana que viene cuando veamos específicamente el bloque de constitucionalidad, que es un tema, uno de los más importantes de esta primera parte. Gracias, Flor. ¿Bien? Gracias a vos por tu aporte. Bueno, antes que nada, chicos, no sé si ustedes hablaron con el doctor Pagni o con Diego, todavía ni se mencionó el tema del parcial, ¿verdad? Te va a decir, bueno, es muy apurado la segunda clase. Bueno, pero yo en general siempre trato de arrimarle fechas para que ustedes se vayan ordenando. ¿Tienen alguna fecha de alguna otra materia que les hayan dado? ¿Civil, obligaciones? ¿O aún no? Hola, buen día. Buen día. Nos dijeron de civil, la comisión 2 y la 6 tienen fecha el 20, pero puede ser o el 20 o el 13, o sea, no está todavía Bien. fijado, digamos. Bien, bueno, vamos a ver, yo voy a averiguar en la facultad porque muchas veces nos fijan ellos la fecha ahora por el tema de ordenar, porque es todo por plataforma, pero si no yo había pensado más o menos también para el 20 y tanto de octubre hacer el parcial, ¿sí? Entre la semana del 20, 22 y 29. Bien, eso después lo voy a terminar de fijar con Pagni y García Arena, pero más o menos para llegar a tener un desarrollo, ¿sí?, de los temas, que lleguemos a ver ciertos temas. Yo les vuelvo a insistir, queda en ustedes si quieren incorporar otras clases, porque la cantidad de clases que tenemos con los jueves solos a mi criterio es escaso, ¿bien? Pero bueno, respeto que ustedes fijaron, no ustedes específicamente, pero desde el centro estudiante nos dijeron que teníamos que respetar la cantidad de clases que teníamos en la cursada. Y bueno, es un solo día, así que en mi caso, así que bueno, pero podemos agregar eso si ustedes consideran que van necesitando, clases de repaso y demás. Yo si se enciende la luz roja que no estamos viendo temas, le voy a decir, chicos, necesitamos agregar. Más allá de que los temas son todos los que están en el programa, se vean en clase o no, ¿bien? Pero bueno, siempre yo hago hincapié en darlo en clase porque sobre todo lo que se pregunta es los temas que se ven en clase, ¿bien?
Pero bueno, si nos quedamos demorados con ciertos temas porque son difíciles, o ustedes no los comprenden, o tienen otra complejidad, bueno, tampoco vamos a, si nos quedamos empantanados, vamos a dar un solo tema, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo, profe, buen día. Sí, buen día. ¿Puede ser que de temas del programa no estén en los 2 tomos de la BIE? Sí. ¿Que falten temas? Algunos faltan, es decir, no es que faltan, sino que están ubicados dentro de otros temas, ¿sí? Ustedes quizá miran el índice y dicen, uy, esto no está, pero está incluido en otros temas. El tomo, el tratado, estamos hablando, ¿verdad? De Quiroga Lavie, Sí. Hay algunos temas que están incorporados en el número 2, no sigue exactamente todo el orden del programa. De todas maneras, si vos tenés específicamente algunos temas que me digan, mira, esto no lo encontré, yo te puedo ir guiando para que vos los encuentres o aportarte otro material, ¿sí? Bueno, o sea, eso, gracias. no te desesperes, a medida que vos vayas estudiando y te vayan surgiendo estos temas, estas lagunas me vas diciendo, o lo decís en clase con todos y ahí lo vamos tomando. Una aclaración, porque nosotros vimos la clase pasada, la unidad 6, ¿verdad? No sé si siguen programa ustedes, pero quizá les serviría como para tener un poco de base. En la unidad 6, vuelvo a insistir con esto, es una unidad que está incorporada con el tratado, con el programa nuevo, con los chicos del plan nuevo también. Tomen lo que yo les di en clase, esos son los temas que entran de la unidad. Definición de declaración de derechos y garantías. Vamos a terminar de integrar esto con lo que decía hace un momento su compañero Adán, con el tema de los tratados internacionales que vamos a ver la clase que viene. Bien, tienen que saber esto del artículo 33, qué son derechos enumerados, no enumerados, cuál es el fundamento, la distinción entre los derechos de primera, segunda y tercera generación, las garantías constitucionales, cuáles son, pero es decir, no nos vamos a detener mucho más en esto, porque esto ustedes lo vuelven a ver en derechos humanos, no me voy a detener yo acá, porque ustedes lo ven en profundidad el cuatrimestre que viene, entonces nos incorporaron esta unidad acá, más que nada como para tener un pantallazo. De hecho, a muchos de ustedes que son del plan anterior ni les corresponde estudiarla, pero lo quise dar para que ustedes supieran de qué se trataba. Si nos detenemos más, este punto sí es importante, el poder de policía, con esos 3 principios que nosotros vimos la clase pasada, que es el principio de legalidad, el principio, precisamente la base del poder de policía, la restricción de derechos, y por supuesto el principio de razonabilidad. Esto sí es lo más importante de esta unidad. Bien, y también el estado de sitio, que quizá lo lleguemos a ver ahora al final de la clase, pero que estado de sitio también es un tema propio de derecho constitucional. ¿Queda aclarado esto? ¿Sí? Bien. Pasemos a ver ahora, ustedes tenían que comenzar a hacer su aporte, a leer un poco lo que eran las características de un sistema republicano, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar a ver ahora la unidad 5, que la ven conmigo y también entre los 3 docentes en realidad, porque una parte conmigo, otra con Garciareni y otra con Pagni. Pero bueno, en principio la unidad nos comienza hablando a nosotros, de la forma republicana y representativa, ¿sí?, de gobierno. Para eso tenemos que tomar el artículo 1 de la Constitución, que comienza diciendo, ese artículo 1, cuál es la forma de gobierno que adopta nuestra nación o nuestro Estado. La forma es la representativa republicana, y fíjense ustedes que dice forma representativa republicana federal. El federalismo lo vamos a dejar por un momento de lado. El federalismo es el tema que ustedes van a ver en profundidad con Oscar. Pero acá antes que nada tenemos que hacer una distinción. Cuando nosotros estamos hablando de forma de gobierno, sí corresponde que mencionemos que es una forma representativa y republicana. Pero cuando hablamos de la forma federal, no es una forma de gobierno, sino que es una forma de Estado. ¿Y cuál es la diferencia entre una forma de gobierno y una forma de Estado? La forma de Estado es la que nos hace referencia o nos hace mención o nos lleva a cómo se distribuye el poder en relación al territorio.
¿Con esto qué quiero decir? Que aquí vamos a tener nosotros separación entre si va a haber un órgano central que va a detentar todo el poder en el territorio de la nación, estaríamos hablando de un Estado unitario, o si por el contrario, ese gobierno federal comparte el poder y se distribuye en distintas unidades territoriales que pueden ser departamentos, provincias, estados confederados, que ahí vamos a tener formas de Estado federal, que es la más extrema, o confederaciones. Bien, entonces, la forma de Estado federal, perdón, el federalismo es una forma de Estado, ¿sí? No es la única forma de Estado. Nosotros podemos ir desde una forma unitaria pura, el otro extremo sería una confederación, y en el medio tenemos todas las demás formas de Estado atenuadas, entre las que se encuentra el federalismo, que es la que adoptamos nosotros. Cuando ahora bien estamos hablando de una forma de gobierno, nosotros acabamos de apuntar a otras condiciones, que va a haber de quiénes son los que van a gobernar, quiénes van a ser los poderes constituidos y en razón de qué fundamento o por qué estas personas tienen esta facultad de gobernar. Si es porque reciben, o sea, cuál es la fuente de esa soberanía, que puede ser el pueblo, que puede ser Dios, que puede ser en forma heredada, como es en las dinastías, ¿bien? Entonces, se da la manera de dónde surge esta capacidad de autogobernarse y de determinar quiénes son los que gobiernan y quiénes son los que tienen la soberanía para poder llegar a establecer una determinada forma de gobierno. ¿Se va comprendiendo lo que quiero decir? Y acá nosotros entonces nos encontramos con formas representativas y además nos encontramos con una república y con un sistema monárquico. Si voy muy rápido me van frenando, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos del artículo 1 que se refiere a la forma de gobierno es la representativa y republicana. Y además tenemos un Estado federal. Bien, pasemos a enfocarnos en lo que nos interesa a nosotros acá en esta clase, que es la forma primero representativa. Esto acá simplemente lo vamos a esbozar. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a presentar porque hay una unidad específica que van a ver conmigo que se refiere a toda esta forma representativa y a todos los derechos políticos, que acá sí nos vamos a detener mucho en los derechos políticos, porque hacen a la forma constitucional. Cuando hablamos de un sistema representativo, significa que nosotros vamos a tener, sin saber nada de la Constitución, pero ya nos da la idea de que existen algunas personas que son quienes tienen el poder o la facultad de autodeterminarse, de establecer un determinado orden dentro de esa sociedad, y otras personas que van a ser los encargados de obedecer esas atribuciones o de cumplir con esas órdenes que le está dando el primer grupo. De tal manera que acá nosotros vamos a tener quiénes van a ser soberanos para determinar la forma de organización que van a asumir, ¿sí? Son los que, de donde radica este poder de organizarse, y a su vez vamos a tener representantes o delegados, vamos a ponerle en principio estos términos, representantes o delegados que van a ser los poderes constituidos. El primer poder, el primer grupo, los que son soberanos, se les llama poder constituyente, ¿sí? Porque son los que tienen la fuerza, la capacidad, este tema lo van a ver con García Arenas, si es que ya no comenzaron, la fuerza, la capacidad de poder organizarse, ¿sí? Estamos en la nada misma, somos un grupo de personas sin organización y a través de un contrato social, de un pacto decidimos decir, bueno, vamos a vivir de manera civilizada, entonces vamos a organizarnos, vamos a hacer que nuestros derechos sean restringidos, mis derechos no van a ser absolutos, van a llegar hasta donde comiencen los de ustedes para poder vivir de manera pacífica, y además vamos a buscar algunos poderes que nos van a representar, porque ¿cómo vamos a tomar nosotros las decisiones si no todos juntos? Es imposible. A efectos de ordenarnos, vamos a determinar quiénes nos van a gobernar y qué atribuciones van a tener. Este primer grupo, que en nuestro caso se da, esta soberanía radica en el pueblo, es lo que se llama el poder constituyente, quien organiza, ¿sí? Quien decide ceder esa libertad absoluta para organizarse. Y el otro grupo, que es el que obedece y el que cumple estas atribuciones y el que gobierna, se llama poderes constituidos. ¿Hasta acá me van siguiendo?
¿Sí? Fíjense ustedes que ya desde el programa, desde el preámbulo mismo se menciona este sistema representativo. ¿Cómo comienza a decir el preámbulo? ¿Cuáles son las primeras palabras del preámbulo? Nosotros, los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Exacto. Nosotros los representantes, esas personas que fueron quienes sancionaron la Constitución ya en 1853, esos señores llamados convencionales constituyentes, no lo hacían motu propio, no era por su propio poder. Ellos simplemente, que no es poca cosa, lo que hacían que era recoger un mandato que le había dado otro grupo de personas y fueron por orden e instrucciones directas de esos representados a dictar y a sancionar una constitución. Entonces, ya la misma constitución en el preámbulo dice que tenemos un sistema representativo. El artículo primero, vuelvo a decir, menciona esta organización, que tenemos una forma de gobierno representativa. El artículo 22, importantísimo artículo 22, léelo por favor, a ver quién tenemos. Florencia, ¿estás por ahí, Marsella? Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones a nombre de éste comete el delito de sedición. Gracias. La redacción de este artículo está en forma negativa, porque dice, el pueblo solamente delibera y gobierna a través de los representantes. Principio básico de un sistema representativo. ¿Cuál es la voz de ese pueblo? Y lo vamos a profundizar más adelante. ¿Cuál es la voz del pueblo todos los días en ese gobierno? Los representantes, los poderes constituidos. ¿Quiénes son los poderes constituidos? Básicamente el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Fíjense ustedes, si nuestra Constitución no prevé cómo, lo vamos a estudiar en la segunda parte de la materia, cómo está formado el Poder Ejecutivo, quién puede ser presidente y vicepresidente, cómo se conforma el Congreso, las calidades para ser diputado o senador, ¿sí? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿En qué artículo estaba? Yo les dije la semana pasada. ¿Cuál es el artículo básico que habla de las atribuciones del Congreso? El 75. El 75 y otros, pero básicamente el 75. ¿Y del Poder Ejecutivo? ¿El 99 puede ser? El 99. Les va a servir, acuérdense en el examen, se van a acordar de mí cuando les digamos el número, no sepan de qué. Básicamente el artículo 99. Y después tenemos el artículo 116 y 117, ya lo vamos a ver, que habla del Poder Judicial. Entonces, estos señores que nosotros elegimos son quienes nos representan. ¿Sí? Y en todo sistema representativo, ya vamos a estudiar después, entra a jugar el tema de las mayorías. Pero son estos señores que después decimos, ¿y cómo están ahí? ¿Y qué decisiones toman? Bueno, hagámonos cargo, porque nosotros los elegimos. ¿Sí? Y acá entra a jugar el tema de las mayorías. Pero hay que respetarlos a esos señores, porque son elegidos en forma constitucional. Yo no estoy diciendo que pueden hacer lo que quieran, no, claro que no, porque para eso tienen que respetar la Constitución. Y si no respetan lo que dice la Constitución, ¿quién es el encargado de ponerle freno? Si me van a decir, nosotros con una cacerola en la plaza, no sería tan así. ¿Quién es el organismo o el poder por excelencia que tiene que vigilar que los otros poderes cumplan con lo que dice la Constitución? ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial. El Poder Judicial, y acá nuevamente vuelvo yo, que voy a ser muy densa a lo largo de toda la cursada, el problema que tenemos cuando no hay un Poder Judicial independiente. Estamos muy complicados, pero muy complicados. Siempre hacemos foco en quién es presidente y quién es legislador. Miren, yo les diré que eso casi es un detalle. Ustedes dicen, no, esta mujer enloqueció. No, porque si nosotros tuviéramos un Poder Judicial sólido, muchos de los temas que se están planteando ahora, muchísimos ahora, y en la historia de nuestra historia constitucional, no estarían, no se podría, no habría razón de ser, ¿bien? Pero estamos complicados. Sigamos avanzando. Este artículo 22 ya lo vamos a estudiar en detalle, pero en principio dice, solamente el pueblo decide, gobierna, participa, toma decisiones a través de sus representantes, punto. No existe otro mecanismo. Y acá ustedes van a tener que hacer un llamado de atención, porque cuando veamos la unidad correspondiente a derechos políticos, vamos a ver formas de democracia semidirectas
que son formas intermedias de participar del pueblo. Déjenlo con un llamado de atención, artículo 39 y 40, porque ya lo vamos a estudiar en detalle. ¿Me van siguiendo hasta acá? Lo que son los poderes constituidos, lo que es el poder constituyente. No se asusten, son todos conceptos que uno los va presentando para que ustedes los vayan comprendiendo. Cada uno de estos conceptos después tienen una unidad específica, ¿sí? Donde nos detenemos a estudiarlo. Bien, vamos a pasar a ver ahora la forma de gobierno republicana, ¿sí? Este tema, miren, yo no sé si es el más importante, pero casi. Si ustedes no saben lo que es una república y condiciones de una república, aunque me puedan recitar la Constitución de memoria, conmigo no aprueban el examen. Porque esto es como escribir constitucional con S. Te rinda un examen escrito y constitucional lo escriban con S. Entonces este chico nunca leyó nada de la materia. Bien, prácticamente lo mismo. Cuando estamos hablando de esta forma de gobierno, que la enuncia el artículo primero, forma de gobierno republicana, que parece una partecita o una palabrita ahí al pasar, es algo fundacional. Esto es la base de nuestro Estado de Derecho, ¿sí? Y lo vamos a ver que en la mayoría de los artículos se vuelve a hablar de esta forma republicana, porque se vuelve a hablar de la soberanía del pueblo, cuando habla de los derechos, de las garantías, de la forma de cómo se distribuyen o cómo se reparten las atribuciones de los distintos órganos. Vuelve a aparecer mencionada en el artículo 33, con estos derechos implícitos que hoy hablábamos con Adán, porque ¿qué dice la última parte de ese artículo 33? Y esto sí casi lo tienen que saber, no digo de memoria, pero casi. ¿De dónde surge este poder constituyente del pueblo? Léanlo, si no alguno que tenga por ahí. La última parte del artículo 33, ¿de dónde surge este poder constituyente? Esta De la soberanía del pueblo ¿Y qué más? y de la forma republicana de gobierno. Y de la forma republicana de gobierno. Ojo, ojo, una república en general conlleva a que el pueblo sea soberano. ¿Se entiende? Una de las características del sistema republicano es que el pueblo sea soberano. Ustedes me pueden decir, bueno, acá es un poco reiterativo al hablar de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, pero le quiere dar mayor énfasis, que quien tiene en principio la atribución de poder determinar cómo se organiza, ¿sí? Quienes tuvieron la fuerza de dictar la Constitución es el pueblo, que se lo delega o se lo da a ciertos representantes. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, esos representantes van a ser responsables ante el pueblo de lo que hagan. Vamos a empezar a estudiar ahora las características. A ver, ¿las dicen ustedes o comienzo yo por lista para que me vayan diciendo una por una? Características de un sistema republicano. Yo digo una si querés, profe. Ya te dejo. Sistema republicano que nosotros vamos tomando del derecho romano. Porque nosotros, que ustedes dirán, bueno, pero estamos tan en pañales, somos una república del tercer mundo, a diferencia de otros, pero ¿cuántos sistemas, por cuántas crisis, y por cuántos conflictos, y por cuántas revueltas, si nosotros estudiamos al sistema romano, ¿sí? Que comenzó la república, que pasó por la monarquía, después pasó por los dictadores, después pasó por el imperio, volvió a la república? ¿Cuánto? Y ellos dirimían todo con sangre, porque no sé si ustedes estudiaron la historia, no tienen lamentablemente derecho romano en la facultad, o como una optativa, pero ellos dirimían todo, era con traición y con espada y cuchillo, o sea, no había ninguna otra forma de dirimir, y por supuesto la presencia siempre del Senado, claro que sí, siempre acompañaba, muchas veces enfrentado con quien podía ser el emperador o el dictador, ¿bien? Dictador no dicho en forma peyorativa, era un cargo que existía, no es algo peyorativo. Hoy lo utilizamos de esa manera, pero en Roma no era así. Entonces, esta república tiene ciertas características y nosotros lo que más podemos recoger de este sistema romano era la importancia que tenía el Senado. No había Cámara de Diputados así, allí solo era Senado, que era la gente notable, más importante, ¿sí? Noble de la sociedad, que eran quienes en cierta forma actuaban como contrapeso de la figura de quien mandaba, que podía ser el emperador, ¿sí? Bien, comienzan a decirme entonces una de las características. A ver. ¿Puedo decir una? Sí, había una compañera tuya antes, me parece, que había pedido la palabra.
Que todos los habitantes se rigen por las mismas leyes. Sí, y mejor dicho, o sea, está bien, pero ¿cómo lo podemos completar ese concepto cuando hablamos de leyes? Por la Constitución. Exactamente, porque el sistema republicano reconoce una ley madre, una ley básica o suprema, porque el sistema republicano habla de la supremacía de la Constitución. Vamos a que creo que yo lo mencioné en la clase pasada. ¿A qué le llamamos norma suprema? Que en nuestro caso es la Constitución Nacional, y después lo vamos a completar con los tratados de derechos internacionales, pero vamos de a poco. Ley suprema se llama aquella que es la que tiene más importancia desde el punto de vista jerárquico en todo el ordenamiento jurídico. Por encima de ella no hay otra norma de mayor importancia, pero a la vez es quien funda y quien crea el resto de las normas. ¿Por qué? Porque todo el resto de las normas, y acá utilizo el término norma en un sentido amplio, no como sinónimo de ley, sino que norma que puede emanar del Congreso de la Nación, de decretos del presidente, las sentencias del Poder Judicial, las constituciones provinciales, todo el resto de las normas, ¿sí?, tienen que adecuarse a la Constitución, tienen que ser dictadas conforme a lo que determina la Constitución. Creo que en la clase pasada hablamos de ley de supremacía en sentido formal y supremacía en sentido material. Esos son los conceptos que vuelvo a repetir ahora. Muy bien, entonces, todos los habitantes de esa nación reconocen una ley suprema, ¿sí?, que en nuestro caso es la Constitución. Muy bien, ¿qué otra? A ver, Adán, vos querías mencionar otra. División de poderes. División de poderes. Aunque nosotros podríamos decir, en realidad mal llamado poder, porque el poder es uno solo, ese poder constituyente es uno solo. Está perfecto lo que vos decís, y en los libros aparece como división de poderes, pero más que nada es una división de funciones. ¿Qué significa esto? Que un mismo gobernante, a diferencia de lo que ocurre en una monarquía, ¿bien?, un solo gobernante no detenta las tres funciones, sino que están divididas. Unos son los que legislan, los que dicen qué hay que hacer, otro aplica y ejecuta, que es el Poder Ejecutivo, y otro es el que dirime conflictos, que es el Poder Judicial. Ahí tenemos las tres grandes funciones, dividido en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien, otra característica. Yo tengo otra. A ver. Los gobernantes deben responder ante el pueblo que los eligió y sus actos deben ser puestos a conocimiento del público. Exactamente, responsabilidad de los actos de gobierno. Yo se los voy traduciendo estilo titular para que ustedes por ahí se acuerdan en el examen. Responsabilidad de los actos de gobierno. Y díganme ustedes si esto no parece una especie de chiste. ¿Qué significa responsabilidad de los actos de gobierno? Como bien acabas de decir, significa que este funcionario, este representante, no hace lo que quiere. Porque si no estaríamos en un sistema monárquico, que él es el creador de la norma porque es quien tiene soberanía y no le rinde explicaciones a nadie, solamente a Dios, ¿sí?, para los que tenían ese sistema que el poder se heredaba de Dios. Por lo tanto, estos funcionarios deben rendir explicaciones, primero ante el pueblo, y además ante todos los mecanismos instituidos por la ley. ¿A qué me refiero? En instancia civil, en instancia administrativa y en instancia penal. De tal manera que claro que tiene que responder a medida que va ejecutando esos actos, y al mismo tiempo a medida, una vez que dejó su cargo y sus funciones, como consecuencia de todo lo que ha llevado a cabo y lo que hubiera sido o hubiera hecho en perjuicio del patrimonio del Estado, o cometiendo delitos, o desde el punto de vista administrativo. Por lo tanto, insisto, la responsabilidad no es solo penal, también civil y administrativa, en todas las facetas que pueda llegar a comprender la ley, ¿sí? ¿Y por qué digo que parece un chiste? Y porque estamos acostumbrados a funcionarios que quizá después de 15, 20, 30 años nos vienen a decir que Menem era responsable por un acto que cometió en forma ilícita. Usted dígame, ¿de qué sirve eso ahora? Eso es algo tardío. Eso no sirve, ya no están los funcionarios, ya Menem ni siquiera va preso porque tiene prisión domiciliaria, si le puede llegar a caber porque es grande, y además porque ya no tiene sentido
ingresar ningún resarcimiento porque ya hasta quedó absolutamente desactualizado, seguramente ese daño patrimonial ya no se puede recuperar. ¿Entienden a lo que voy? Una justicia tardía no es justicia, no es justicia, pero también nosotros nos tenemos que hacer un planteo acá como sociedad. Yo creo que es un serio replanteo. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Que volvemos siempre a caer en el mismo tipo de funcionarios que están tenidos de corrupción. Y no me digan, bueno, no sé a quién votar o no puedo votar a otro. No sé, eso lo tenemos nosotros que reflexionar y ya después vamos a estudiar los derechos políticos y vamos a ver que todo este desgaste que vivimos hoy no es casual. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que volvemos a confiar. Es como que yo vaya a volver a comprarle a aquella persona que me estafó. Y yo vuelvo a comprar el mismo que me vendió. Yo compré una computadora con ciertas características y me vendió un lavarropas en lugar de una computadora. Y yo vuelvo a comprar el lavarropas en la casa de computación para decirle, sí, vuelva a emplomarme. ¿Eso es patológico o no es patológico? Algo nos pasa a nosotros como sociedad, que volvemos a caer en los mismos y nos prometen cosas y nosotros decimos, no, porque ahora va a ser distinto, porque este señor que siempre se comportó de determinada manera, ahora me dice que se va a comportar distinto. Entonces yo le creo. Hay un poco de ingenuidad, me parece a mí. Cuanto menos ingenuidad, por no decir comodidad. Yo confío en que un señor de afuera que me va a solucionar todos los problemas, como si tuviera 5 años y confío en que mi papá me resuelve todo. Pero ya en la edad de votar tenemos de 16 para arriba, y no hago hincapié en los jovencitos, pero ya los que votan al menos tienen mi edad y ya saben, ¿no? Ya no pueden tener esa ingenuidad al momento de votar. Voto a Alberto creyendo que no va a responder a Cristina. Y eso a mí me hace mucho ruido, porque si están en una fórmula, si están juntos, si compartieron gobierno, si vienen del mismo partido, si es un empleado de Cristina toda la vida, ¿por qué ahora me hace entender a mí que va a actuar en forma distinta? Díganme ustedes a mí. Racionalmente, humanamente, la conducta esa no sería coherente. ¿Bien? Entonces, responsabilidad. Este es perfecto. Y volvemos a lo mismo. El Poder Judicial es quien tiene que ponerse de pie y quien estar a la altura, ¿sí?, de que se lleven a cabo todas estas investigaciones y procedimientos. Otra característica, a ver, alguien que no haya hablado, no quiero marcarlos por lista, que todavía es medio odioso. Participación ciudadana. Sí, la participación. ¿Cómo se da la participación ciudadana? La participación... Sí, ¿cómo? Porque acá se relaciona directamente con otra de las características. Se da a través del sufragio. La participación ciudadana, y todavía no voy a introducirme en las formas de democracia semidirectas, la participación ciudadana se da a través del sufragio. ¿Cómo participa ese pueblo? Insisto, te voy a poder decir, no, disculpe, yo tomo la cacerola y voy a la plaza. Sí, estamos de acuerdo, pero eso es un mecanismo, una manifestación. Pero desde el punto de vista de la República no tiene el verdadero peso. O sea, decir, ¿cómo que no? Se está dando una queja y está manifestando que un cierto malestar. Sí, pero ¿cuál es en un sistema republicano y en un sistema representativo por excelencia el momento en que el pueblo participa? ¿De qué manera participa el pueblo? Es el momento, el minuto de fama del pueblo. ¿Cuál? El voto. Claro. Cada vez que hay una elección, sea de diputados, sea de senadores, sea de presidentes, sea de vicepresidente, de concejales, ese es el momento. Ese es el momento de manifestarnos. ¿De qué sirve que después yo esté con la cacerola todo el día en la plaza? Si el día de la elección no voy. No, mejor me hago un certificado porque me quedo en casa, tener que hacer toda esa cola, pero para nada. ¿Entienden? No, yo ni miro, ni me interesa informarme quiénes son los candidatos, voto al que gana. Esto como dice River Boca, ¿quién va ganando el partido? Yo apunto para ese. No, ese es el momento de participar. Y bueno, después ya estás en el barco o estás en el avión con el piloto, te subiste al avión y te das cuenta que el piloto no tiene el curso, no sabe. Entonces, bueno, ahí ya estamos mal. Pero el momento, ¿cuál es previo? Y veré a ver si yo estoy subiendo un avión donde el piloto al menos tiene cara de ser humano, o quién está ahí manejando. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que ocurre en un sistema republicano. ¿Cómo se manifiesta esa participación ciudadana? A través del sufragio, que es otra de las características. ¿Qué más? Otra característica. No sé si lo dijo Fiorella porque justo se me trabó, pero la igualdad de todos ante la ley.
Perfecto, Fiorella no lo había dicho. Igualdad de todos ante la ley. En un sistema republicano no hay fueros. Artículo 16 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué significa que todos somos iguales ante la ley? Porque usted puede decir, no, momento, me está mintiendo. Yo tengo mi auto, que es un Audi modelo 2018, y pago más patente que mi primo que tiene un Corsa modelo 2004. Entonces me está mintiendo, no somos todos iguales. Entonces ahí, ¿cómo se define el concepto de igualdad? Somos todos iguales en igualdad de condiciones. Somos todos iguales en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley establece un grupo o una categoría de personas, ¿sí? Todas las personas que estamos implicadas en esa misma categoría necesitamos un mismo trato. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que no significa que luego vamos a encontrar diferencias. No me estoy refiriendo a diferencias, ni raciales, ni económicas, ni sociales, no, ni culturales. No, me estoy refiriendo como, por ejemplo, a categorías que puede haber para gravar la renta. ¿Sí? No es lo mismo una persona que recibe un sueldo, no es lo mismo una persona que tiene un patrimonio con mucha riqueza, sino caemos en un igualitarismo, y eso no es un concepto de igualdad. Si lo quieren reducir más, es igualdad entre los pares. ¿Y a qué se les llama pares? A aquellas personas que están en las mismas circunstancias. ¿Esto se comprende? ¿La diferencia entre igualdad e igualitarismo? Bien, ¿qué otra característica? La soberanía popular es la que estaba relacionada con la participación ciudadana. La soberanía popular, que la mencionamos, que estaba relacionada con la participación. Perfecto. Esto es importantísimo, el tema de la soberanía. ¿Quién puede administrarse? ¿Quién puede autodeterminarse? ¿Qué otra? Yo encontré publicidad de los actos de gobierno. Publicidad de los actos de gobierno. Muy bien, Agustina. Publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué significa? Cuando hablamos de los actos de gobierno, son todos los actos que haga el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a nivel nacional, provincial o municipal. Significa que no existen actos secretos. Cuanto más públicos sean estos actos, más control existe. ¿Control de parte de quién? Y empezando nosotros, de los ciudadanos. Nos enteramos, sabemos qué pasa. Para eso existe un mecanismo oficial que se da la forma de publicidad de los actos, ¿sí? A través de la publicación en el boletín oficial, por ejemplo, a través que sobre todo había sido modernizado en el gobierno de Macri, ¿sí? Por medio de sistemas, la web. También dando a conocer no solo los actos, sino que también a través de sus declaraciones juradas, cómo estas personas ingresan, con qué patrimonio ingresan a los cargos y con qué patrimonio egresan, ¿sí? Pero esto de la publicidad se refiere fundamentalmente a un control, a que conozcamos qué es lo que están realizando. Acá quienes estudian por Vidar Campos van a escuchar, o incluso, bueno, también Quiroga Lavie, pero Vidar Campos es el más enfático que critica, un concepto que se habla de leyes o de actos secretos. Son aquellas leyes que se mencionan por una cuestión de seguridad nacional o de defensa, que el Congreso no publica en el boletín oficial, porque si no se estaría comprometiendo, ¿sí?, la seguridad de la nación. Ojo con este concepto. Cuanto más amplias son la cantidad de leyes que no se publicitan, estamos con una república más débil, ¿sí? Y como sostiene Vidar Campos, este marco de leyes que no se publican tienen que ser mínimas, y cuando verdaderamente el hecho de publicarlos esté poniendo en peligro la defensa del Estado. Yo recuerdo una vez que Menem había, entre una de las leyes secretas que dictó, leyes secretas significa que no se publica, que no la conocemos, no sabemos de qué se trata. Era, por ejemplo, una ley que hablaba de establecer sobresueldos a sus ministros. Sí, eso no era que atentaba contra la seguridad de la nación, atentaba contra la seguridad de ellos, porque si la gente se enteraba y conocía en ese momento de crisis lo que estos señores estaban aumentando de sueldo, era un disparate. Entonces, ojo con este concepto de ley secreta o de actos secretos que nos hace ruido con un sistema republicano. ¿Bien? Porque se tiene que garantizar el conocimiento de la ciudadanía para que haya control y para que entonces pueda haber responsabilidad, como recién decía su otro compañero. ¿Qué otra característica? Quiroga Lavie mencionaba que tiene que haber declaración de derechos porque si no, no hay un Estado de Derecho. Sí,
Sí, en realidad acá nosotros tomamos el concepto de los derechos, aunque no estén mencionados o declarados directamente en la Constitución, de todas maneras, esos derechos nosotros, acá venimos con el artículo 33, aunque no estén expresamente mencionados, de todas maneras nosotros esos derechos los gozamos, porque ¿de dónde surgen? De la soberanía del pueblo. ¿Sí? ¿Qué otro les está faltando de la mano de la supremacía de la Constitución? Candela, Fiorella ya dijo uno por allí. Amaya. No estoy segura. Es Puede importantísimo, que lo van a estudiar La- con García Arena. ¿Puede ser los periodos de los representantes en el poder? También, ese también está perfecto. Peridiosidad. Peridiosidad. No sé si se entiende. Peridiosidad. O que los mandatos son periódicos. ¿Qué significa esto? Que en sus cargos los funcionarios duran un cierto tiempo. Pongamos el ejemplo, los diputados 4 años, los senadores 6 años, el presidente 4 años, ¿sí? No existe la perpetuidad en los cargos. ¿En qué sistema existe la perpetuidad en los cargos? ¿En qué forma de gobierno? Que era desde que asumía en una monarquía, desde que asume hasta que muere, o hasta que lo destituyen, o hasta que lo matan, pero era siempre, duraba mientras duraba su salud, su vida, ¿bien? O hasta que tenía que irse corriendo porque lo habían destituido. Entonces, esta es importantísima esta atribución. Los mandatos no son eternos, los mandatos son por tiempos determinados, son periódicos. Después vamos a ver el tema de la duración en los cargos de los jueces. Bien, porque en principio los jueces, dice la Constitución, perduran en sus cargos mientras dure la buena conducta, si no tienen un mandato determinado, fijado, por el momento. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto de que no sean eternos hace a una transparencia, a una renovación. Por eso cuando nosotros estamos con sistemas de gobierno, como por ejemplo, muchos gobernadores provinciales, muchos intendentes, que recién con la última reforma de Vidal en la provincia, se limitó la posibilidad de reelección. Cuando tenemos reelecciones eternas, como la provincia de Formosa, que hace 20 años que está el mismo gobernador, o casi todas las provincias que muchas veces son feudos, Catamarca, Chaco, La Rioja, San Luis con los Rodríguez Sá, ¿qué pasa con eso? Y el funcionario puede ser reelegido. Entonces prácticamente se hace eterno su mandato. ¿Me van siguiendo? Eso atenta contra un principio republicano. Cuanto más reelección indefinida tenemos, más se nos va debilitando el sistema republicano. Sos excelente como concejal, como gobernador, como intendente. Bueno, te damos la posibilidad de que vuelvas una sola vez, pero nada más. Porque es sano ese ejercicio de renovación, porque si la persona se va enquistando en su cargo, con todo su aparato, y es más difícil controlarlo, se va adueñando del gobierno, de las instituciones, y entonces los controles se empiezan a debilitar. ¿Se entiende esto que yo quiero decir? Perfecto la periodicidad del mandato. Y les está faltando esta, que no es la más importante, pero es muy importante, una más, que se relaciona con la supremacía de la Constitución. El control de constitucionalidad. Es un tema que van a estudiar con Diego García Arena. Importantísimo, creo que está en la unidad 3 o 4. Control de constitucionalidad. ¿Qué es esto del control de constitucionalidad? Pues yo les mencioné a ustedes que la Constitución era la ley suprema, ¿verdad? Perfecto, usted es contento con ese concepto y con la Constitución a partir de ahora bajo el brazo. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple lo que dice la Constitución? Ah, no, chicos, no hay nada que hacer. No, eso sería un disparate, porque entonces la Constitución quedaría vacía. El control de constitucionalidad es un mecanismo que permite que la Constitución se aplique, que permite que la Constitución se efectivice, sea llevada en la realidad. Es una herramienta, porque a través del control de constitucionalidad, los jueces, ya lo van a estudiar en detalle con García Arena, los jueces
todos los jueces en nuestro sistema pueden anular, pueden dejar de aplicar aquellas leyes y actos que afectan y que están contrariando la Constitución. ¿Me van siguiendo? Los jueces, con esta herramienta, este sistema de control, al poder declarar la inconstitucionalidad de un acto o de un hecho, le quitan poder a ese hecho, o a ese acto o a esa ley, para que la Constitución se aplique y esté vigente. ¿Soy clara con lo que quiero decir? Si no, lo repito. Porque se me quedaron todos, no sé si se me congelaron ustedes en la imagen, no, apenas si respiran, no pestanean. Entonces, ¿qué es el control de constitucionalidad? Insisto, sabemos que la Constitución es la ley suprema, más importante, y que tiene que ser cumplida, ¿verdad? Y que tiene que ser aplicada. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumple? ¿Qué pasa cuando nos limitan todos los derechos, todas las garantías? Es por un decreto. Esto es, si ustedes me lo dicen a mí, insisto, en una mesa de examen, yo los desapruebo por burros. Este chico no leyó nada de constitucional. No, y lo hizo el presidente. Va a decir, pero mira, acá está el decreto de Fernández. Bueno, ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué pasa cuando la Constitución, en una ley específica, en un hecho, en un acto, no se cumple? ¿Qué hacemos? ¿Otra vez con la cacerola a la plaza? No. Si quieren y vayan, pero no. En este caso está este sistema que es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es un mecanismo, una herramienta para que cuando existe una violación a la Constitución pueda ser restituida la Constitución, se respete la Constitución y sea aplicada. ¿Soy clara con esto? Por eso vamos a las distintas causas. Cuando solicitamos la inconstitucionalidad de una norma, estamos haciendo uso de este control. Los únicos que tienen el control en sus manos, ¿quiénes son? Los jueces, el Poder Judicial. Y vuelvo a repetir lo que les digo en todas las clases. El problema está cuando los jueces no hacen bien su función, porque nos quedamos sin defensa. Nuestros defensores son los jueces. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cuántas características mencionamos? ¿Puedo hacerle una consulta sobre esta última? Sí, claro que sí. En este caso, ¿el Poder Judicial opera de oficio o tiene que haber una solicitud de un particular o a pedido de parte? Mirá, siempre en nuestro sistema, y vas a decir, bueno, no, pero el sistema penal muchas veces actúa de oficio porque tiene la acción, la movilidad de la acción penal. Siempre en nuestro sistema es a pedido de parte. ¿A qué me refiero? No a pedido de parte la inconstitucionalidad, no, eso ya lo vamos a estudiar, pero sí tiene que haber una causa judicial. Tiene que haber alguien que haya iniciado un juicio, una causa judicial, porque no es que el juez va caminando por la calle y se tropieza con una ley inconstitucional y dice la voy a declarar nula, no, se necesita siempre que haya una petición, que haya un juicio. ¿Viste? Un expediente con una carátula, después, ¿quién lo inició? Si fue un fiscal, o si fuiste vos, o si fue una ONG, o si fue el defensor del pueblo, es otro tema. Pero se necesita que haya un expediente y una causa en concreto. No sé si vos apuntabas a eso o a quién inicia la causa. No, a eso, puntualmente a eso. A eso. Sí. No, después, cuando estudiemos control de constitucionalidad, van a ver ustedes que dentro de la declaración de inconstitucionalidad hay una que se llama de oficio. Es otro tema, más finito. Bien. Pero en esto, o sea, creo que te respondo diciendo no, se necesita que haya un juicio concreto. Sí, señor perfecto. Juez, el decreto del señor Fernández me está afectando a mí que no puedo abrir mi negocio. Con nombre y apellido, individualizando a mí o a un grupo de sectores, como podrían ser los dueños de gimnasios o los dueños de los profesores de pilates, lo que ustedes quieran, o los restaurantes, pero tiene que haber una causa individualizada. No es, insisto, no es que el juez va a su despacho y dice, uy, pasó esto, entonces yo vengo. Cuando pasó que los abogados no podíamos ejercer la profesión, ¿se acuerdan? Porque éramos los que más contagiábamos. Estaban todas las profesiones habilitadas, hasta los kinesiólogos y no los abogados. Disparate. Sí. Bien, en ese caso hubo una acción muy tardía, por parte del Colegio de Abogados, que instó para que se llegara a, que en realidad no nos permitieron ejercer la profesión por la causa, para nada. Pero bueno, porque insisto, fue muy tardía, pero se instó desde el Colegio de Abogados una acción peticionando que nos permitieran ejercer la profesión. Bien, gracias. Bien. No, por favor. ¿Cuántas? Sí. Otra duda. Sí. ¿Con que un juez diga que una norma es inconstitucional ya es suficiente? Para ese caso sí.
Para ese caso, si yo estoy peticionando porque tengo mi restaurante y yo logro que el juez, valiente sería, pero que el juez me permita a mí abrir mi negocio, ¿sí? En ese caso lo puedo abrir yo sola, mi negocio, mi restaurante, ¿sí? La milanesa rica. En mi restaurante, solo la milanesa rica. Ahora, si alguno de ustedes tienen restaurante y quiere abrir, tienen que hacer su propia causa y en todo caso, ¿qué pueden hacer? Invocar el antecedente de la milanesa rica. Miren, acá este juez dijo que sí, y por lo tanto, como antecedente en mi petición, yo invoco, ¿bien? Pero cada uno de ustedes tiene que realizar, eso es lo que se llama el efecto entre partes. Esto de la declaración de inconstitucionalidad. Lo van a estudiar más en detalle con Diego, ¿sí? Efectos entre partes. No es que la declaración de un juez anula la norma, no. No, es solamente se beneficia quien planteó el juicio. Buenísimo, gracias. ¿Y no se puede Sí. hacer, por ejemplo, un tribunal superior, un fallo plenario, podría ser? No tenemos nosotros en nuestro sistema un organismo o un tribunal constitucional. Eso tiene que ver con el órgano. Por eso yo dije todos los jueces pueden declarar, porque nuestro sistema es difuso. Todos los jueces tienen la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad. ¿Cómo es cuando es concentrado? Vos tenés que los jueces están actuando cada uno en su expediente y cuando ven que alguna norma es inconstitucional, ellos no pueden decir nada. Tienen que elevarla a un órgano especial, ¿sí? A un tribunal constitucional. Se desprenden de la norma, ese tribunal resuelve la inconstitucionalidad y después vuelve la causa para que el juez siga tratando la causa que era, ¿sí? Puede ser un divorcio, un alimentos, lo que fuere. Pero cada juez tiene la posibilidad de declarar. Y el efecto, insisto, es solamente entre las partes, no es para todos. Esto cuando se estudia, entre los efectos que puede ser entre partes o erga omnes, o para todos, se habla que si no el Poder Judicial sería un superpoder, sería como un legislador, porque con la declaración de un solo juez bastaría como para anular la ley. Pasaría a ser, insisto, casi porque podría derogar normas. ¿Entienden? En cambio, cuando se declara la inconstitucionalidad, la norma sigue vigente, salvo para aquellas personas que se beneficiaron a esas causas, ¿sí? No sé si ustedes, creo que lo mencioné en la clase pasada, en la época cuando se hicieron todos los amparos por el tema del corralito, ¿se acuerdan? Año 2001 y luego con Dual de 2002. ¿Por qué se inundó tribunales? El federal fue un escándalo. ¿Por qué se inundó de expedientes? Que en ese momento se planteó en la Corte, ¿no sería conveniente hacer la declaración en un solo expediente y anular estos decretos para todo el país? Porque no sé si ustedes eran muy pequeños, pero si revisan diarios o noticias de la época, les preguntan a sus papás, colas y colas y colas de gente afuera de los tribunales esperando para tener su resolución y retirar el dinero. Se planteó, colapsó el sistema federal. Entonces se planteó, ¿no hubiera sido conveniente que con una declaración, como mencionás vos, de la Corte o de alguna Cámara, de esa manera se aplicara para todo el país y se volvió a hablar de lo mismo? No, el efecto es entre partes, porque si no los jueces, ojo, es opinable, cuando ustedes lo estudien con Diego van a ver que hay distintas posturas. Se trata de evitar que los jueces sean superjueces y pasen a derogar normas. ¿Bien? No sé si les voy respondiendo, si les quedan dudas me dicen. ¿Cuántas características de la República hola, nos quedan? profe. Sí. Hola, profe, sí. ¿Quién me quiere Profe. preguntar algo? Sí. Sí. ¿El Estado de Derecho también es una característica o es otro concepto? Podés mencionarlo como una característica más. Sí, no sería propia de una república, pero bueno, si nosotros entendemos como Estado de Derecho que es una sociedad que está jurídicamente organizada, donde allí se mencionan los poderes constituidos y sus atribuciones, sí, podrías mencionarlo perfectamente como una característica más. Sí. Bueno, insisto, ¿cuántas características quedaron? ¿Alguien las enumeró? Yo ¿Las anoté mencionó? 8. 8, bueno. Esas 8, miren, ya con 6 le sacan una sonrisa al doctor Pagni. Y el doctor García Arena se queda tranquilo. O sea, que ya es muchísimo. O sea,
Mínimo 6. Bien, mínimo 6. Periodicidad, responsabilidad, la supremacía, el control, la soberanía, bien, mínimo 6. No dejen de estudiar, pónganlo con flúor, no se cuelguen un cartel ahí en sus lugares, sus espacios, porque esto es fundamental. No se frustren si después, uy, yo estudié todo y justo me preguntaron esto y yo no sabía. Sí, esto es lo que puede llegar a marcar el examen. ¿Bien? ¿Avanzamos un poco más? O ya, no, te queda clase, no se me cansen todavía, nos queda un ratito más. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a avanzar con esta unidad 5. Bueno, sí. Perdón, una pregunta más que me surgió. Estaba viendo el control de constitucionalidad. ¿Puede estar implícito en el artículo 31 de la Constitución? Sí, lo podés mencionar en el artículo 31, lo podés mencionar en el artículo 116 y 117. El artículo 116, cuando menciona que los jueces se entienden en todas las causas, ¿sí? Ahí se reconoce la posibilidad del control de constitucionalidad. Pero el artículo 31 también sería perfecto que vos lo mencionaras. Sí. Perfecto, gracias. También. Porque precisamente está hablando de la supremacía, te está hablando de un orden jerárquico donde se menciona en primer lugar a la Constitución. Bien, esta unidad 5 comienza luego mencionando cuáles son los elementos del Estado. Y esto, cuando lo voy a pasar muy rápido y solo voy a hacer hincapié específicamente en un elemento del Estado. Ustedes dicen, ¿cómo lo pasa rápido? Porque es sencillo, ¿sí? Acá vamos a hablar del territorio, acá vamos a hablar de la población, y acá vamos a hablar del poder, ¿sí? Cuando hablamos de este poder, recuerden ustedes que el poder constituyente lo detenta al pueblo y el poder constituido son todos los órganos que se forman para poder gobernar, ¿sí? Ejecutivo, legislativo, judicial, con sus distintas atribuciones. Lo que a mí me interesa aquí a mencionar, porque fue reformado en la Constitución, es lo que hace mención a población, que es otro de los elementos del Estado. Insisto, tanto Quiroga Lavie como Vidar Campos hablan de los elementos del Estado, breves, concisos, no divaguen mucho con estos temas, se le pide más que nada qué es y qué comprende cada uno de los elementos. Pero en lo que hace a la población, nosotros acá tenemos que distinguir distintos conceptos, porque la Constitución, a lo largo de todos los 129 artículos, me habla de habitantes, me habla de pueblo, me habla de ciudadanos. Entonces la verdad que ya estoy mareado. Ya no sé yo a qué está haciendo mención cada uno de estos conceptos. ¿Son sinónimos? ¿Me habla de extranjeros? ¿Es lo mismo? No. Vamos a ver nosotros que básicamente se habla de habitantes como todo aquel ser humano o toda aquella persona, ¿sí?, que está, aunque fuera momentáneamente, bajo nuestra ley y dentro de nuestro Estado de Derecho. ¿Sí? Pueden ser incluso un pasajero en el aeropuerto que está en tránsito. ¿Bien? Son habitantes, personas que por algún motivo tocan, ¿sí?, están en contacto y están bajo nuestro sistema y nuestro Estado de Derecho. Después la Constitución menciona ciudadanos. Y el término ciudadanos algunas veces los menciona como sinónimo de argentino y otra vez se los menciona como sinónimo de pueblo. Usted va a decir, uy, qué enroscado esto. Como sinónimo de pueblo, está haciendo mención a aquellas personas que tienen los derechos electorales. En forma precaria, porque lo vamos a estudiar más en detalle, serían aquellas personas que podemos votar. Entonces, insisto, cuando nosotros estudiamos y tomamos la Constitución, vamos a ver que muchas veces se habla de ciudadano, haciendo mención a la condición de argentino, a diferencia de lo que sería un extranjero. ¿Me van siguiendo? Y por otro lado, habla como ciudadano, como sinónimo de persona que puede votar, a diferencia de los que no lo hacen. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia son los derechos políticos. Solamente tenemos el ejercicio de los derechos políticos, que son varios, no es solamente votar. Tenemos o detentamos los derechos políticos aquellas personas que tenemos ciertas condiciones. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando estudiamos o leemos el término ciudadano, ojo,
¿Dónde estamos en la Constitución? Porque si estamos desde el artículo 36 al artículo 40, se está refiriendo a ciudadano como aquellas personas que tienen los derechos políticos. ¿Soy clara con esto? ¿Sigo avanzando? Bien. Cuando se habla de ciudadano como sinónimo de argentino, vamos a ver nosotros quién puede ser argentino para nuestra ley. ¿Quiénes somos argentinos? Pues acá la Constitución fue tomando distintos conceptos, que esto en general es lo que el doctor Pagni les pregunta en el examen, por eso lo doy específicamente, para que lo tengan bien claro. Básicamente en 1853, el concepto o el criterio para que una persona fuera considerada argentina, ¿cuándo según nuestra ley se era argentino o se es argentino? Fue el criterio del suelo. Es lo que ustedes van a ver en los libros, que se menciona como ius, viene del derecho romano, I latina US, ius significa derecho, solis, S-O-L-I-S, no sé si ya lo escucharon nombrar, ius solis, es el derecho del suelo. ¿Qué significa este criterio? Es otorgar la ciudadanía, darle la categoría de argentino a aquella persona que nació en territorio argentino. No importa si su papá es alemán, chino, sueco, la mamá es coreana, hindú, no interesa la nacionalidad de los padres. El chico nació en suelo argentino y por lo tanto se considera que es argentino. Cuando hablamos de suelo argentino, y cuando ustedes estudien los elementos del Estado, estudien el territorio, por suelo se entiende no solo lo que está delimitado por nuestro territorio, las embajadas en territorio extranjero, ¿sí? Las aeronaves y las naves que tienen bandera argentina. Un chico nace en el buque justo, qué desgracia, en pleno vuelo, ¿sí? Una nave argentina, ese chico es argentino. ¿Bien? Entonces, todo lo que se le llama el territorio argentino, nace en territorio argentino, pues entonces la ley ya lo considera argentino. ¿Se entiende esto? Derecho del suelo. Esto, ¿por qué en 1853? A ver, ustedes estudiaron todos historia constitucional, porque si no estarían acá. ¿Por qué en 1853 se aplica este criterio de otorgar la ciudadanía argentina a los que nacían en territorio argentino? ¿Qué les parece a ustedes? Para poblar el territorio. Exactamente, para poblar el territorio. Recuerden ustedes que desde el sur de la provincia de Buenos Aires para abajo, el mismo Alberti llamaba las malditas pampas despobladas. Eran muy pocas las provincias y los territorios que estaban explorados. ¿Bien? Porque ellos consideraban que donde no habían llegado la colonización y los españoles, estaban en tierra de indios y era tierra de nadie, ¿sí? Eso no, era imposible. Entonces, ¿de qué manera iban colonizando? ¿Cómo hacían la avanzada? Iba el ejército, ¿sí? Iban las fuerzas peleando contra los indios, ¿bien? Y allí colocaban o formaban lo que sería un pequeño fuerte, una pequeña población, pequeño poblado, y de esa manera allí podían seguir avanzando y ser base para seguir colonizando. Entonces se necesitaba a estas personas darle una categoría especial, darle una identidad, y por eso a esas personas se les daba la categoría de argentino, para poblar. Ese fue el criterio por el cual nosotros adoptamos como forma, como regla de ciudadanía, el ius solis es para poblar. Este criterio nosotros lo aplicamos, y se sigue aplicando, pero se aplicó solo, únicamente este criterio hasta 1994. En 1994 se incorpora otro criterio más para otorgar la ciudadanía, que es el ius, otra vez la palabra derecho, ius sanguinis, ¿cómo suena? G-U-I, ius sanguinis, o derecho de la sangre. Entonces acá, el Estado argentino va a otorgar la ciudadanía argentina a aquella persona que habiendo nacido en el extranjero, no ya acá, no ya en suelo argentino, ya no, nació en el extranjero, pero alguno de sus padres es argentino. Entonces, como alguno de los padres de este chico es argentino,
se reconoce el derecho de sangre de sus padres o de alguno de ellos, y por lo tanto, aunque haya nacido en el exterior, se le concede la ciudadanía argentina. Derecho de la sangre. En este caso, la ciudadanía tiene que ser solicitada ante un juez federal, específicamente. Yo que nací en el extranjero, le tengo que decir, señor juez, yo quiero la ciudadanía argentina, y justificar que alguno de mis padres es argentino. ¿Se comprende la diferencia? En el primer caso se otorgaba por el lugar donde nació. Nació en Argentina, punto, no me interesa quiénes son sus padres. En el segundo de los casos, la persona que solicita nació en el extranjero, pero alguno de sus papás es argentino, no los dos, alguno de ellos dos. Y por lo tanto puede solicitar y se le concede. Por supuesto tiene que justificar en ese expediente que alguno de sus padres es argentino, tiene que presentar la partida de nacimiento del padre. Esto se incorpora en 1994. ¿Y por qué les parece a ustedes que se incorpora en 1994? ¿Atendiendo a qué realidad? ¿Qué pasó? ¿La globalización puede ser? Sí, La mira, la inmigración. ¿La? Inmigración. ¿Inmigración? La La migración. emigración, Migración. el egreso de muchísima gente en esa época. Sí. Estábamos hablando con posterioridad o durante la década del 90, ¿sí? Años 90, 90 y tantos. Van a decir ustedes, porque esta mujer que densa. Bueno, el país, la economía había quedado destrozada, chicos, luego durante los gobiernos de Menem. Por eso me dijiste la globalización, y bueno, sí, tenía un poco que ver también. Quedó destrozada la economía del país, y mucha cantidad de gente joven como ustedes emigró. Sobre todo si iban a España, buscando trabajo, buscando algo que hacer, porque acá no había nada. Entonces, luego la Constitución, esos chicos que se fueron en su momento eran jóvenes, insisto, podían ser como ustedes o un poco más grandes, que fueron al exterior, se radicaron en el exterior y tuvieron hijos. ¿Qué quiso hacer nuevamente la ley? Que regresaran, darles cobijo y darle abrigo, porque en realidad esas personas no se habían ido ni por una guerra que había en el país, ni se habían ido rechazando el país, se habían ido por una necesidad económica, como muchas veces quizá pasa con la gente, se va no porque está disconforme con el lugar donde viven, con la ciudad, con el país o con la gente, es que no tengo para vivir, me tengo que ir, ¿bien? Entonces, para que esas personas y los hijos de esos matrimonios que eran jóvenes o de esos chicos, chicas que se habían ido, pudieran recuperarlos como argentinos. El artículo 75, inciso 12, es quien menciona estos dos criterios de nacionalidad que aparecen acá mencionados, que yo les acabo de decir. Fue reformado en 1994, porque recuerden, hasta 1994 solamente la Constitución acogía como pauta de ciudadanía el ius solis, o el derecho de nacimiento. ¿Esto les queda claro, chicos? Si no les queda claro, pregunten, no tengo problema. Y a partir de 1994 se incorpora el derecho de la sangre. Fíjense ustedes que el artículo 75, inciso 12, que está hablando de las leyes que puede dictar el Congreso de la Nación, entre tantas, yo les leo la parte pertinente. ¿Qué significa pertinente? Lo que nos interesa acá, en este caso. Habla de los distintos códigos que puede dictar, y entre ellos menciona, especialmente leyes generales para toda la nación. Está en la mitad del inciso, no sé si tienen la Constitución, para que lo marquen. Especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural, este es el ius solis, y por opción en beneficio de Argentina. Por opción es el ius sanguinis. ¿Lo encontraron en la Constitución? Rocío, que vos no tenés la Constitución virtual o no. Ah, mirá qué bien, muy bien. ¿Lo encontraron? Entonces, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural, ¿sí? Yo ahí me pondría lo que es el ius solis, y por opción en beneficio de la Argentina. Y finalmente tenemos a los extranjeros que nacieron en el extranjero y cuyos papás son extranjeros. Estos son extranjeros a tope, ¿se entiende? Nació afuera y sus papás son ambos extranjeros. ¿Puede ser argentino? Pues sí, puede ser argentino,
pero ojo, ahí tiene que justificar otras cuestiones. Ya no es tan sencillo. ¿Bien? No solo lo tiene que solicitar ante un juez federal, sino que además va a tener que justificar tiempo de residencia en el país, mínimo 2 años, tener un trabajo estable, o tener una industria estable, o tener bienes, ¿entienden? Ya acá es otra cuestión, que no quiere decir que es imposible, no, claro que no, pero es un procedimiento donde se le exige el cumplimiento de otras pautas. ¿Queda claro entonces esto? ¿Alguna consulta? ¿Cómo utilizamos el término ciudadanía? ¿Cómo utilizamos como sinónimo de argentino, como sinónimo de pueblo? ¿Y las categorías o las formas de otorgar la ciudadanía? Profe, ¿qué artículo era el de recién? Porque anoté 75, pero... Inciso 12. Ah, y en ok. el inciso 12, vos fijate que habla esa partecita pertinente, que son 2 renglones. ¿Esto por qué se los digo así? Ay, qué pesada, yo me voy a tener que acordar el número. No, nos pasa que en el examen muchas veces ustedes van, ojo, no es que pueden estar con la Constitución ahí macheteándose, no, pero a veces nosotros les decimos, les tomamos para que piensen, no les tomamos de memoria. Entonces, como en este caso que llega, bueno, a ver, tomá el artículo 75, inciso 12, y decime por favor si el inciso 12 habla de la ciudadanía. ¿Y ustedes qué hacen? Me leen todo el inciso. ¿Y qué me están queriendo decir con eso? Que no entienden nada, porque me están leyendo todo el inciso, y lo único que yo les pido es la parte que corresponde. Entonces, lo que yo les pido, para ver si ustedes entienden el tema, y lo estudiaron, porque si lo estudiaste te sale. Puede ser que estés nublado por los nervios, bueno, toma la Constitución, ¿me van siguiendo lo que estoy diciendo? Toma la Constitución y decime la palabra, o decime lo que me tenés que responder en base a lo que dice el artículo. Y ustedes me leen todo el inciso. Y no sirve que lean todo el inciso, porque si me leen todo el inciso quiere decir que ustedes no entienden nada del inciso. ¿Se comprende lo que quiero decir? Es como que ustedes me hicieran una pregunta a mí de control, no, yo les tengo que decir toda la unidad antes. Y porque, chicos, si no, no me lo sé. Y no, pero usted que estudia de memoria, no sabe nada. ¿Entienden? Me hicieron una pregunta y se tienen que bancar todo el discurso, porque si yo no llego a donde, como lo había estudiado, ustedes no me lo acuerdo. Eso quiere decir que no sé nada. Entonces, muchas veces, lo mismo Diego o Oscar, les decimos, a ver, tenés la Constitución, tomala. Porque eso es saber constitucional. No repetir los artículos de memoria, porque ustedes cruzan la calle y se lo olvidan. Lo importante es que ustedes mañana, cuando tengan que explicarle a un compañero, a sus papás, a su mamá, a su novio, a quien sea, escuchadme lo que dice la Constitución, interpretar la Constitución. Eso es saber constitucional. Ojo, claro que uno tiene que saber algo. Por supuesto que tiene que saber ciertas leyes y ciertos artículos. Pero básicamente es eso. Entonces yo les recalco qué parte, no por obsesiva, para que ustedes, si les toca leer esto, no me lean todo el artículo, todo el inciso, o todo el 75, porque eso ya es terrible. No, el inciso, la parte pertinente, significa que ustedes conectan y saben de qué está hablando el inciso. ¿Soy clara con esto? Y hoy que les iba a decir, tema del preámbulo, ¿tengo que conocer el preámbulo? Y sí, obvio que tengo que conocer el preámbulo. Me imagino que a esta altura de su vida lo conocerán. No les voy a decir como el Padre Nuestro, porque me van a decir, no, yo no soy católico, entonces me broman. Pero más o menos, ¿sí? Tienen que conocer el preámbulo. El preámbulo es la antesala de lo que dice la Constitución. Entonces tenemos que saber lo que dice el preámbulo. ¿Bien? Avanzamos un poco más. Voy a pasar ahora a hablar de esa unidad 5, el tema de la Constitución. En el programa aparece como la Constitución con el derecho internacional. Y es acá donde nosotros vamos a hacer un viaje hacia lo que es el derecho internacional y vamos a comenzar a desentrañar este tema de los tratados internacionales, que se relaciona con la supremacía de la Constitución. ¿Qué es esto del derecho internacional? Bueno, y yo les voy a explicar algunos conceptos que ustedes simplemente tienen que saber esto, porque son temas que ustedes van a estudiar mucho en Derecho Internacional Público, cuando se estén a punto de recibir, ya con el doctor Abruza, ¿bien? Ahí van a profundizar, es una materia, ¿bien? Acá simplemente vamos a tomar algunos conceptos, que no es más que ustedes sepan de qué se habla, o sea, no se enrosquen con esto, porque es simplemente para entender lo que es el derecho internacional. Cuando nosotros estudiamos el derecho internacional, básicamente vamos a encontrar 2 bloques.
nuestro derecho interno, formado por la Constitución, y todas las leyes que se dictan en consecuencia, sea del legislativo, del ejecutivo a nivel provincial, municipal, constituciones provinciales, todas las normas internas, ¿sí? Y el derecho internacional, formado por todos los tratados, todos. Derechos humanos, derechos tratados de derechos humanos, sobre tratados de integración, sobre derechos políticos, sobre límites, sobre lo que fuere. Todos los tratados internacionales, puestos en la misma bolsa. ¿Hasta acá me van siguiendo? Son dos bloques, derecho interno y derecho internacional. Bien, ¿cómo se conectan? ¿Cómo se comunican estos dos bloques? Entonces acá tenemos dos teorías que en derecho internacional explican cómo se conectan. Teoría monista y teoría dualista. Así lo van a ustedes ver en los libros. Quizá en Vidar Campos lo hace más extenso, más complejo. Insisto, no se compliquen con esto. Solamente sepan el concepto de cada uno para ver cómo se conectan, porque lo vamos a necesitar para estudiar la Constitución. Un concepto monista explica que el derecho internacional se aplica. Generalmente en derecho internacional se utiliza este término, penetra al derecho interno en forma directa, sin mayores requisitos, en forma fluida. El derecho internacional se aplica en el derecho interno en forma directa, sin grandes condicionamientos ni requisitos. Y usted dice, bueno, pero a ver, ¿qué significa esto que se aplica? ¿Qué quiero decir? Que los jueces, que son los que van a aplicar las normas y el derecho, pueden aplicar fluidamente este derecho internacional. ¿Se entiende? No hay muchos requisitos. El derecho interno no está protegido especialmente. No, es como que sería todo un gran bloque que se integra. ¿Me van siguiendo hasta acá? Teoría monista, un solo bloque mono, un solo bloque jurídico. Por el contrario, las teorías dualistas dicen, no, momento. Por un lado tenemos el derecho interno y por otro lado el derecho internacional. Y nosotros vamos a proteger a nuestro derecho interno. No cualquier norma ni tratado del derecho internacional se va a venir a aplicar o a penetrar fácilmente. Entonces establece mayores requisitos y condiciones para aceptar ese derecho internacional que sea aplicado en el derecho interno. ¿Se comprende? Entonces acá ven al derecho como dos bloques. Por eso se habla de un sistema dual. Tenemos dos bloques, interno y externo, que no se tocan. Están paralelos, no tienen ninguna conexión, salvo en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones y requisitos se permite que el derecho internacional se aplique en el derecho interno. ¿Hasta acá se comprende? Sí, a mí me quedó una duda. Sí. En la teoría monista, o sea, los mismos jueces, no sé, como comunes podríamos decirlo, ¿son ellos los que aplicarían el derecho internacional? Exacto. Lo mismo cuando es una teoría dualista. La clase que viene vamos a ahondar más en esto, vamos a ver qué tipos de requisitos se exigen. Por el momento me interesa que entiendan este concepto tan solo, ¿sí? Lo que es una teoría monista y lo que es una teoría dualista. No necesitamos más que esto, simplemente para entender cómo actúan y cómo interactúan estos derechos, ¿sí? Pero no, usted decía, es tan fácil, no. Existe una convención de Viena de 1969, una extensa convención que explica todo esto, pero eso lo van a ver en derecho público. No tiene sentido que lo vean acá. ¿Bien? Los voy a dejar aquí para no agotarlos, pero esperen, no me apaguen la cámara, porque yo voy a tomar lista, porque creo que hay varios que ingresaron con posterioridad, entonces necesito... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En nuestro ordenamiento jurídico o doctrina, la verdad no sé, ¿cuál se sigue? ¿El dualista o el monista? Mirá, yo te voy a contestar y lo vamos a ver la clase que viene, es excelente tu pregunta. Si yo tuviera que rendir examen hoy acá, vos sos el profesor y yo te tengo que contestar, yo te diría que es una teoría dualista atenuada. Y lo voy a explicar la clase que viene. Hasta 1994 era dualista, punto, y ahí me quedaba. ¿Bien? A partir de 1994 fue una postura, dualista atenuada. ¿Bien?
O como dice Sagüez, que es otro constitucionalista, habla de un monismo atenuado. Así, pero me está mareando. Van a ver que es prácticamente lo mismo. Es excelente tu pregunta. Y la clase que viene volvémela a hacer porque lo volvemos a charlar, después que explique otra serie de temas. Perfecto, gracias. ¿Sí? Te explico después la clase que viene bien por qué es esto. Porque se incorporaron tratados de derechos humanos. ¿Bien? Bueno, yo voy tomando lista. Si tienen más preguntas me van diciendo, no hay problema. Amaya, ¿estabas? Sí, presente. Bien. Barroso, Bernaudo, Verón, Bistolfi, Córdoba Agustina, Presente. sí. Presente. Constanzo, estabas. Di Massa, Sí. también. Presente. Draque Cagiano, Dávila Presente, Valentina, sí. Fadón II, también. Faraminián, Freijo Manuel, Acá. Juárez, Marsella Florencia, Acá. estabas. Martínez Valentina, no. Martínez Contarino Adam, Acá. estabas por allí. Martínez Uriarte, Mastro Mauro, Molinuevo, Morquecho, Acá. Lucía estaba, sí. Pérez Casariego también, ¿verdad? Sí, presente. Sí. Puglisi, Reynoso, Robelli, Sandrini, Santillán, Santoro, Verdino, Candela, estabas, ¿no? Sí, ahí te veo. Vicente Santiago, y después Brusca, Carricart y Ramírez López. ¿Siempre son tan poquitos cursando? No saben, no tienen contacto. Bueno, bueno chicos, cualquier duda o la planteamos en el grupo si tienen algo para comentar, no inconveniente, o por privado si tuvieran algún problema, y la clase que viene comenzamos con este derecho internacional y el bloque de constitucionalidad. Así que espero encontrarlos lúcidos, porque es un tema que tiene que prestar bastante atención. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Luego. Gracias, profe, buen día. Gracias a ustedes.